Hola, muy buenas tardes. Desde la redacción de CNN Chile los saludamos, les damos la bienvenida en esta calurosa jornada de viernes 21 de noviembre. Les cuento que hay 31 grados todavía en la capital. La máxima alcanzó prácticamente los 32. Ya les vamos a contar a qué hora se registró y vamos a comenzar revisando lo más importante de esta larga jornada para muchos en titulares. A la renuncia de Darío Quiroga como coordinador estratégico del comando de Janet Jara, hoy se sumó la salida del cantante urbano Babi El Chamaco debido a una causa pendiente por violencia intrafamiliar. En tanto, José Antonio Kast debió enfrentar abucheos y gritos en su contra tras una visita al barrio Franklin. El gobierno chileno envió una nota de protesta a Estados Unidos luego de las declaraciones del embajador Brandon Judd, donde se refirió al proceso eleccionario nacional y cuestionó al presidente Gabriel Boric. El canciller Alberto Van Claveren calificó los dichos de inapropiados y desafortunados, asegurando además que la presentación de las cartas credenciales del diplomático está corriendo dentro de los plazos normales. En prisión preventiva quedó el ciudadano venezolano que fue extraditado desde Colombia por su vinculación al asesinato de 3 personas, una de ellas una niña de 13 años en la población La Victoria. El hecho se produjo el 29 de diciembre del año pasado. La Fiscalía informó que aún falta por detener a 2 sospechosos que también participaron en la mortal balacera. Donald Trump impuso a Volodymyr Zelensky el plazo de una semana para que acepte el plan de paz que han estado negociando Estados Unidos con Rusia y que contempla que Ucrania ceda parte de su territorio. Zelensky aseguró que su país se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su historia. Y en el deporte, este viernes a las 20 horas comienza una nueva fecha del fútbol chileno con un duelo clave en la lucha por el descenso. Unión Española, penúltimo de la tabla, visita a Deportes Limache, equipo que supera a los hispanos por apenas un punto. Día complejo para las candidaturas, tanto para la de José Antonio Kast, ya las vamos a analizar, pero también Janet Jara, porque no solamente salió su principal asesor, el estratega Darío Quiroga, sino que al nuevo comando que ella presentó el día de hoy, los refuerzos, los que iban a apuntalar esta última parte ya ante el balotaje, también tuvo que hacer modificaciones por casos de violencia intrafamiliar. En este caso, aquí está Macarena Román para contarnos de los problemas que está enfrentando la candidata del oficialismo. Maca, bienvenida. Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, donde se pretendía llevar a cabo una noticia de carácter positivo, con refuerzos, un refuerzo que se está esperando ya hace días y que se concreta con cerca de 40 personas. Ustedes están viendo imágenes de hoy en la mañana, donde presenta a distintos integrantes que vienen a respaldar la candidatura de Janet Jara, entre ellos algunos candidatos que fueron electos y otros reelectos al Congreso Nacional. Ustedes pueden ver en esa imagen, por ejemplo, Beatriz Sánchez, Vlado Mirosevich, la propia Paulina Bodanovich y también Carlos Ominami, entre otros, que llegaron a reforzar el comando de Janet Jara, un encuentro que pretendía, por supuesto, llevar a cabo la atención a esto que es positivo sin ninguna duda, porque va a haber un despliegue territorial a nivel nacional, tan así que la estrategia buscaba reforzar cada una de las regiones con figuras políticas, como por ejemplo con el propio Vlado Mirosevich, que fue electo como senador en la región de Arica, también Daniela Chicardini en la región de Atacama, y así podríamos seguir en todas las regiones del país. Se Pero nombra a uno, el norte. Claro, se nombra a 1 o a 2 por región. En específico, tú bien lo dices, Mati, el norte, donde el electorado que convocó a Parisi es de carácter mayoritario y por ende desde Arica hasta pasando por la región de Antofagasta, Atacama y Tarapacá tendrán que poner atención, y ahí también hay un despliegue específico por parte de este comando. Todo era de carácter positivo, sonrisas, ¿cierto? Con estas ayudas que vienen a reforzar esta candidatura. De hecho, también algunas organizaciones civiles y algunos integrantes de la propia cultura de nuestro país, entre ellos, por ejemplo, Claudia Redondo,
papá también de la ministra Arredondo de las Culturas, actor reconocido a lo largo de su historia en nuestro país. Por otro lado, también en el carácter urbano y musical estaba Balbi el Chamaco. Es un cantante urbano, para quienes no lo conocen, con 1 millón de seguidores en Instagram y que más adelante vamos a detallar qué pasó con él, pero desde ya les decimos que no continúa como embajador de esta campaña. Por otro lado, entonces, Janet Jara aprovechó para comunicar los nombres de este refuerzo, para hablar también sobre la salida polémica de Darío Quiroga, quien ejercía como coordinador, cierto, de la estrategia de este comando que acompañó a Janet Jara desde un principio, pero que tuvo que dejar este cargo a 3 semanas de la segunda vuelta presidencial. ¿Por qué? Porque se masificó un video donde él critica fuertemente y peyorativamente a Franco Parisi, también a su hermana Sandra Parisi, y también se da a conocer una denuncia ocasionada en 2011 por amenazas y amenazas de muerte en contra de Darío Quiroga, y todo esto en conjunto entonces hizo que la candidata Janet Jara tomara la decisión de pedirle que dé un paso al costado. Al menos lo que sabemos es que un paso al costado oficialmente, ¿cierto? Que él podría seguir ayudando desde su hogar o desde fuera del comando de forma oficial. Vamos a pasar a escuchar, Mati, las declaraciones de la candidata oficialista de la ADC, quien se mantiene en la región metropolitana, pero que ya dijo que va a comenzar una gira en Rancagua durante esta tarde y luego se va a ir al norte de nuestro país, partiendo por Antofagasta. Así lo determinó, todavía no se dan los plazos en concreto cuándo, cómo y dónde estará, pero sí que ya comenzará una nueva gira. Ya tuvo una gira en la carrera presidencial a primera vuelta y ahora se llevará a cabo entonces una segunda gira nacional. Escuchemos. Principalmente tiene que ver con que iniciamos una segunda etapa y hemos considerado fortalecer los equipos y darle un enfoque distinto. ¿Las críticas de Darío Quiroga tienen que ver con su salida? ¿Podría profundizar en eso? La salida del ex asesor estratégico que jugó un importante rol en la primaria y en la primera vuelta tiene que ver con que hemos decidido fortalecer el equipo y dar otro enfoque para esta segunda vuelta de campaña. Candidata, para el Ciudadano, quisiéramos saber si salió Quiroga de su comando. ¿Debería salir Quirós del comando de CAS? Mire, es una decisión que tiene que evaluar el candidato José Kast, pero la verdad, yo le pedí la renuncia a Darío en función de que necesitamos fortalecer los equipos. Me imagino que si Kast le pidiera la renuncia a Quirós es en función de su rol en la colusión de los pollos, de las farmacias, que hizo que las empresas por debajo de la mesa se pusieran de acuerdo para subirle los precios a los chilenos. Creo que es algo que él tiene que ponderar, pero sobre todo la ciudadanía tiene que ponderar. Una estrategia firme que se ha mantenido luego de la primera vuelta presidencial, Mati, que ha sido ir directamente en contra de José Antonio Kast y en específico de su encargado económico, Jorge Quirós, quien dice la candidata participó, ¿cierto?, de estas situaciones donde hubo colusión, tanto en los pollos como también habría participado en el informe sobre lo que pasó con las farmacias en nuestro país. En ese contexto también agregar y como punto a considerar, ¿cierto? Jorge Quirós también se supo a través de The Clinic que tuvo una condena por conducir en estado de ebriedad, donde fue obviamente condenado, y dice él en respuesta a The Clinic que desde ahí que no bebe alcohol y que sabe que fue un error haberlo hecho, obviamente que cayó en la infracción y que eso también ha provocado entonces repercusiones en el comando de José Antonio Kast. Eso sí, hasta esta hora al menos, a pesar de que se le ha pedido a través de distintos medios de comunicación al Partido Republicano o al mismo comando que se refieran al tema, no se han referido al respecto, no han contestado hasta esta hora, obviamente dejando ese punto en transparencia. Y por eso también no solamente se ha mostrado esa estrategia comunicacional directa de la candidata Janet Jara, sino que también lo que va a comenzar a proyectar de aquí en adelante, un despliegue a nivel nacional con encargados por zona también, Mati, más allá de los encargados regionales. Los zonales se dividen entre la zona norte y centro-norte de nuestro país y la zona sur y centro-sur. En el norte estará a cargo Daniela Chicardini junto a Daniel Manucheri. Daniela Chicardini, electa como senadora en la región de Atacama, y Daniel Manucheri, reelecto como diputado en Coquimbo. Por otro lado, y en la zona centro-sur y sur de nuestro país, estarán a cargo Beatriz Sánchez, senadora electa en la región del Maule, quien también llevará a cabo entonces esa campaña, y también Alejandra Sepúlveda, quien ya ejerce como vocera de campaña, pero también tendrá un rol
en despliegue y en coordinación y encargada de la zona centro-sur y sur de nuestro país. Así se ha ido formando, ¿cierto?, la estrategia de Janet Jara, que es bien distinta a la que ha llevado a cabo José Antonio Kast, quien ha mantenido durante estos días un despliegue en las regiones, su figura en el fondo. Él ha estado en regiones, tanto en Los Ríos, en la Araucanía, en Arica y también, por supuesto, en la región metropolitana. ¿Y qué pasa con los viajes de Janet Jara? Porque eso conversábamos ayer, que en definitiva ella ha seguido dando entrevistas acá, reorganizando el comando, pero dado los números, lo que se necesita en esa campaña es mostrar despliegue. De hecho, el despliegue ya se confirma, Mati, y que parte en Rancagua, cerquita de la región metropolitana, la región de O'Higgins, ¿cierto?, aquí al lado. Luego se va a ir hacia el norte, se desplazará hacia el norte, la región de Antofagasta, y también dijo que estará en Atacama, y la idea, según lo que hemos podido reportear, es recorrer, ¿cierto?, la mayor cantidad de regiones posible de cara a la segunda vuelta presidencial, que no queda tanto tiempo, son 3 semanas las que tienen de despliegue. Por eso algunos analistas o expertos electorales han dicho que está un poco lento el despliegue de Janet Jara, considerando que era una carta casi obvia que pasaba a segunda vuelta y que se mantiene todavía la región metropolitana. ¿Por qué hablamos tanto de las regiones? Porque, bueno, la región metropolitana a Janet Jara en general le fue bien, si sacamos y si lo comparamos con otras regiones. En el norte, en cambio, si bien en ocasiones quedó en segundo lugar, en regiones como Arica, como Antofagasta, lo cierto es que Franco Parisi se impuso ahí, y no se puede dar por hecho que los votantes de Franco Parisi se van a inclinar por una u otra candidatura, y por eso se hace énfasis en la importancia de su despliegue. También en el sur, en zonas como que en general se han ido o se han inclinado hacia la derecha de nuestro país, por ejemplo la región de la Araucanía, donde también tendrá que ir a conquistar votos si pretende llegar hasta La Moneda. Vamos a escuchar, aparte del comando, a nuevas incorporaciones, por ejemplo Paulina Bodanovich como jefa de campaña. Ese es el rol que toma la senadora reelecta en la región del Maule, y Daniel Núñez, quien llega al puesto vacante que deja Darío Quiroga, es ahora el coordinador estratégico, el senador del Partido Comunista, senador también de la región de Coquimbo. Ambos, entonces, lo que se espera es que de aquí a 3 semanas tengan un rol relevante al interior de la campaña de Janet Jara. Primero, son situaciones que se provocaron antes que él ejerciera el rol en la campaña, por lo tanto nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, ninguna relación. La propia candidata ha dicho que algunas situaciones no las conocía ella. ¿Falta la figura de Darío Quiroga al interior del comando? Mira, el trabajo del comando es un trabajo colectivo, y la única persona imprescindible en el comando es la candidata Janet Jara, que va a ser la futura presidenta de Chile. Todo el resto, yo me incluyo, somos personas que podemos salir del comando, jugar roles secundarios. Aquí la candidata es la imprescindible, y eso es lo que hoy día ordena la Cámara. ¿Pero no hubo chequeo de antecedentes, senador? Mira, en un trabajo tan amplio, nosotros asumimos la responsabilidad de buscar voluntades. Estas son las sesiones que tenemos y yo no tengo nada más que comentar. ¿Darío Quiroga no va a cumplir ningún rol en el comando, aunque sea tanto bambalina o secundario? Bueno, Darío ha hecho un aporte importante en todo este periodo, me imagino que vamos a seguir conversando con él, pero yo hoy día no podría decirte que va a tener un rol destacado, porque él sale de su rol protagónico, y por supuesto que de repente nos tocará conversar con él. Nuestra candidata Janet Jara, que da la cara, que está presente, que va a recorrer Chile, que va a ir a todos los foros, ella me ha pedido que tome un rol en la campaña de articulación para que toda esta gira y todos los compromisos que ella tiene puedan ser coordinados con la ciudadanía. Esto no se trata de solo actores políticos, como lo señaló ella, sino de un gran número de ciudadanos que van a tener una coordinación de voluntarios, que vamos a sumar a las fuerzas vivas, a los trabajadores, a las mujeres, a las pescadoras, a las agricultoras, en fin, a todos quienes quieran sumarse, como los ha convocado nuestra candidata Janet Jara. Todos aquellos que quieran sumarse. Por ejemplo, hoy se confirma, ya se sabía hace alguna jornada, pero hoy se hace presente aquí en esta actividad Carlos Ominami, quien fue ministro, ¿cierto?, en gobiernos anteriores, y que dice: yo aquí no me pierdo, voy a apoyar a la candidata Janet Jara en lo que estimen conveniente, y lo cierto es que se suma entonces al respaldo, al reforzamiento de la banderada del oficialismo y la DC. Él decía y criticaba también en la campaña, según él, violenta que ha llevado a cabo José Antonio Kast, y que por eso la democracia, dice, se va a respaldar o se va a cuidar a través de esta candidata. Vamos a escuchar justamente al ex ministro Ominami, que no todas las figuras de su peso o de su trayectoria han tomado una decisión tan directa o tan transparente, ¿cierto?, como él, que ya acompaña a la candidata Janet Jara a una actividad. Escuchemos.
Y Chile tiene una tremenda oportunidad. Tenemos todo lo que el mundo necesita. Tenemos energía barata, tenemos litio, tenemos cobre. Lo que yo esperaría que tengamos durante esta semana un debate de alturas. Creo que tenemos que salir de lo que ha sido la lógica de los últimos años en nuestro país, que es una especie de alternancia destructiva, donde cada gobierno entra a criticar al anterior sin mucha ruta hacia adelante. A mí me parece, por ejemplo, que el diagnóstico que hace José Antonio Kast de la situación del país es un diagnóstico que no es verdad. Chile no se está cayendo a pedazos. Chile tiene problemas, pero Chile no se está cayendo a pedazos y tenemos que ser capaces de valorar las cosas que tenemos para los efectos de poder utilizar esta oportunidad que tenemos por delante, que es enorme. Un eslogan que podríamos decir no oficial de la candidatura de Janet Jara es que Chile no se está cayendo a pedazos, como sí lo ha manifestado algunos integrantes de la oposición, el propio José Antonio Kast, que dice que va a implementar un gobierno de emergencia si es que es electo. Mati, vamos a pasar a otro tema, pero vinculado también a este refuerzo, y era lo que hablábamos en un principio, el rol de los embajadores. Hay diversos embajadores, entre ellos, por ejemplo, Eliana Albacete, quien es una activista pro animalista que participó de programas de televisión, reality, también de programas juveniles. También hay algunos deportistas paralímpicos que se integraron y fueron parte de los denominados embajadores de esta campaña, pero quizás el que más ha provocado controversias ha sido Balbi el Chamaco. Él es un artista de carácter urbano con, ya lo decíamos, hartos seguidores, 1 millón de seguidores en Instagram, que obviamente el objetivo a través de él era llegar a las personas más jóvenes, a quienes ya tienen derecho a votar, pero se encuentran, cierto, entre los 18 y 20 años, que básicamente es la música que escuchan. A través de él se querían entonces acercar a ese grupo etario. Sin embargo, esto no termina tan bien, y es que se da a conocer a través de La Tercera que él tenía una denuncia en su contra por violencia intrafamiliar, y que eso, por supuesto, no cayó bien o no se lo tomaron bien en el comando. Lo que sí llama la atención y que algunos han criticado es por qué no se revisó esto antes, ¿cierto? De asumir. ¿Cuánto alcanzó a durar? Menos de 24 horas, yo diría no, 5 horas. 3, claro. 5 horas. Y ya de muchos, si te dijera 5 horas, este anuncio fue cerca de las 11 de la mañana y ya a las 3 de la tarde sabíamos que esto no había funcionado. Dicen que, claro, que faltó una revisión ahí de antecedentes, pero que eran tantas personas que no se podía llevar a cabo esa revisión. Pero también les damos el punto de que llevan internet. Es que es claro, y que además, insistimos, Janet Jara era una de las cartas que probablemente iba a pasar a segunda vuelta, por ende podría haber tenido una estrategia que haya sido aplicable, ¿cierto?, con anterioridad o estudiada con anterioridad luego de la primera vuelta. Obviamente nadie puede dar por sentado que alguien pase a una segunda vuelta, pero eso es lo que uno pretende o uno asume, ¿cierto?, que los comandos están trabajando con mirada ya en el futuro, no en el ahora. Claro. Y eso al parecer no pasó. De hecho, vamos a pasar a leer un comunicado justamente del comando de Janet Jara, donde explican la situación de Balbi el Chamaco, este cantante urbano. Entre otras cosas, dicen que lo que corresponde en este caso es que el proceso continúe y se esclarezca lo denunciado, ¿cierto?, en contra de este cantante. En virtud de lo anterior, el artista no formará parte del equipo de embajadores de esta campaña. Una decisión que se toma solo horas después de conocerse esa denuncia. Decíamos, casi 5 horas, me atrevo a decir, duró Balbi el Chamaco como uno de los embajadores de la candidatura de Janet Jara. Por supuesto, empaña de alguna forma, ¿cierto?, este refuerzo que había dado a conocer la candidata Janet Jara, por el cual esperábamos desde que pasó a segunda vuelta, porque se habló de refuerzos desde el primer día. Llegó este viernes, 5 días después de haber ganado la primera vuelta, y finalmente se ve empañado con este tipo de situaciones. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Macarena Román. Vamos a ver entonces qué es lo que sigue ocurriendo en este comando de Janet Jara, cómo es el despliegue, porque también ahora vamos a analizar qué es lo que ha hecho José Antonio Kast. Muchísimas gracias, Maca. Gracias, Mati. Nos vemos. Bueno, y yo les contaba que también vamos a revisar las actividades del candidato José Antonio Kast, que hoy día partió en el barrio Franklin. Tuvo una difícil actividad ahí en el barrio Franklin. Fue abuchado por algunas de las personas que estaban ahí. Fue bastante tensa la jornada. Fue acompañado por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Hubo gente que lo aplaudía, pero también recibió varios insultos, y también está pasando por una situación difícil luego que el diputado recién reelecto, el diputado Araya,
figurara como figura de interés en una investigación que se está siguiendo por la destitución del juez Antonio Ulloa, luego que el notario de Puente Alto, Sergio Llaver Lozano, asegurara que él le pasó 1,7 millones de pesos. Esto está en el marco de esta investigación, por eso que se le llama sujeto de interés. En todo caso, ya ayer el candidato Kast había dicho que no iban a tener ninguna defensa corporativa. Quien estuvo aquí en esta jornada, en esta tensa jornada ahí en el barrio Franklin, fue Colomba Eichholz, así que testigo de primera mano nos va a contar qué fue lo que pasó, Colomba. Muy buenas tardes, Mati, también a quienes nos ven y nos escuchan. Fue una jornada caótica, eso de las 12... Más que tensa, yo quedé intensa. Caótica, intensa también, porque claro, también el candidato presidencial José Antonio Kast dice que a pocos días de la elección, obviamente, las sensaciones, el sentimiento está a flor de piel y es natural también que adherentes del candidato griten los cánticos apoyándolo. Ahí vemos, por ejemplo, imágenes en cómo las personas que estaban justamente en el mercado Franklin, mejor conocido como El Matadero, se sacaban fotos con él, pero en cosa de momentos y en diferentes pasillos, Mati, porque la verdad es que los cánticos iban cambiando según el recorrido que hacía el candidato junto al alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Habían también personas que cantaban en contra del candidato presidencial José Antonio Kast, lo llamaban a irse de ese lugar, un barrio también que el propio alcalde de Santiago, Mario Desbordes, decía que hay que tener valentía para ir al mediodía a un lugar que está repleto de gente, como lo vemos en las imágenes, pero también un barrio que no necesariamente se caracteriza por apoyar a José Antonio Kast, que también puede generar diferente revuelo ya a pocos días de una elección presidencial. Así que, Mati, sin más preámbulo, pasemos justamente a revisar ese momento, porque hubo cánticos a favor de José Antonio Kast, pero también en contra del abanderado del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano. Que haga un poco de silencio. Voy a pedir un poco de silencio. ¿Ya? Voy a... Muchas gracias. Gracias. Ahí como estaba doble ambiente. Estaba repartido. Parecía un poco como partido de fútbol, Mati, porque la verdad es que habían adherentes y también las personas en contra enfrentándose también entre ellos. Hubo momentos tensos entre las propias personas que estaban comprando en el mercado, también con los locatarios, que algunos gritaban en apoyo al candidato del Partido Republicano, pero también otros que gritaban en contra, así que también se generó cierta tensión. Estaban los escoltas del candidato José Antonio Kast presentes, obviamente. En uno de los momentos, Mati, en el recorrido que estaba haciendo junto al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, de hecho, sacan a una persona que se acercó, estaba muy cerca del candidato José Antonio Kast y también le comienza a gritar gritos, valga la redundancia, en contra de su candidatura, así que también la escolta de José Antonio Kast lo apartó del candidato presidencial, que incluso, Mati, también se refirió obviamente a esta situación, pero decía que no estaba con medidas de seguridad. Obviamente también se le consulta por las medidas de seguridad que hemos visto, ha utilizado en diferentes actos públicos, pero el candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano decía que hay instancias e instancias. Hay instancias, actos públicos, como por ejemplo el famoso acto que realizó en Viña del Mar, esto previo a la primera vuelta presidencial, donde lo vimos con ese vidrio blindado, pero otras instancias en donde también el candidato quiere recorrer con la ciudadanía diferentes lugares, obviamente emblemáticos. Tampoco se ve que anduviera con chaleco antibalas, porque fue lo que también dijeron que en los muchos trayectos. Exactamente. No, la verdad es que no. Por las imágenes uno podría entender que está sin medidas de seguridad, obviamente acompañado por sus escoltas, el propio alcalde de Santiago, Mario Desbordes, Mati, porque también esta fue una actividad bastante improvisada. Desde el Partido Republicano siempre mandan puntos de prensa, agendados, actividades que, por ejemplo, hoy día se estaban realizando a eso de las 11:30 de la mañana en el comando de José Antonio Kast, junto a diferentes instituciones, sociedad civil, sobre un punto de prensa, una reunión que se estaba manteniendo con el comando de José Antonio Kast sobre la infancia. Y mientras ese tema se estaba tratando en una reunión que estaba prevista, agendada en el Partido Republicano, está también esta actividad que se anuncia durante esta mañana, incluso, Mati, momentos antes de que se realizara. Bueno, precisamente por razones de seguridad. Por razones de seguridad y también, obviamente, porque el candidato y su equipo recién se habían bajado del avión desde la región de Arica, así que se trasladaron desde el aeropuerto aquí de Santiago hasta justamente el barrio Franklin, donde todo esto estaba sucediendo y donde también el candidato presidencial se refirió a este doble ambiente que se generó por su presencia. Así que pasemos a revisar esas declaraciones del candidato.
Las elecciones generan pasiones. Lo importante es que dentro de esas pasiones podamos conversar, podamos caminar por las calles, respetarnos. Y aquí ha habido un gran encuentro con muchos locatarios, con dirigentes de Franklin y también con muchos vecinos. Que hayan algunos que se molesten es entendible, pero lo que yo les pido siempre es respeto, porque a través de la palabra, a través de la gestión, nos vamos a ir entendiendo, más allá de las diferencias legítimas que podemos tener. Claro, y más allá de las diferencias legítimas, lo cierto es que el candidato pide respeto, por lo menos en estas instancias. No, Mati, no hubo finalmente algo que fuera más caótico que los cánticos. O sea, no hubo agresiones entre los adherentes y entre las personas que estaban en contra de José Antonio Kast, tampoco agresiones al candidato presidencial, pero simplemente estos cánticos que también decía el candidato presidencial son propios del tiempo del periodo electoral. Y lo que también es propio, Mati, de este periodo electoral es que los candidatos estén presentes en debates presidenciales, sean televisados o debates que hemos visto, foros de empresas, ¿no es cierto?, a los que han acudido todos los candidatos presidenciales, por lo menos hasta la primera vuelta. Vimos a muchos abanderados en diferentes regiones de nuestro país, algunos debates en donde estaban obviamente los 8 postulantes a la moneda y otros en donde iban 3, 2, dependiendo del foro y también dependiendo obviamente de las agendas de los candidatos presidenciales. ¿Y si los invitaban a todos o no? Y si los invitaban a todos o no, porque también dependía de las encuestas, sí. Algo que también ha sido criticado por justamente Franco Parisi, por no haber sido invitado a estos foros, a estos debates presidenciales, que justamente se iba a realizar uno televisado durante este domingo por Mega, pero que finalmente no se va a realizar porque se le invitó obviamente a los 2 candidatos presidenciales de cara a la segunda vuelta, José Antonio Kast y también Janet Jara. Janet Jara, la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, había confirmado su asistencia para este domingo. Sin embargo, el candidato presidencial del Partido Republicano, del Partido Social Cristiano, enfatizó durante esta semana que no había respondido esta invitación, lo que finalmente se dio por entender de que no iba a estar en su agenda. Y fue enfático en decir, yo no tengo un debate presidencial agendado para este domingo, por lo cual Mega entonces no va a poder realizar este debate. Mega tenía una promoción al aire. Mega tenía una promoción al aire, de hecho también en las radios, ¿no es cierto?, que figuran también en el conglomerado de Mega, habían justamente publicitado este debate. Sin embargo, pude conversar también con los productores generales del canal y finalmente por la negativa de José Antonio Kast no se va a realizar ese debate que se había promocionado, ya, y que incluso también han dicho desde el Partido Republicano que fue quizás una encerrona del propio canal de televisión porque finalmente se hizo una promoción sin antes confirmar con los candidatos. Él nunca dijo que sí. Él nunca dijo que sí. Ya, pero tampoco dijo que no. ¿O sí? No había dicho que no. De hecho, esta semana explica justamente que le había llegado un correo, efectivamente, de este canal de televisión, pero él nunca lo respondió. E incluso decía, lo voy a responder en su momento, pero públicamente, y aprovecha también las pantallas en ese punto de prensa para decir que él no tenía un debate agendado para este domingo y tiene también, de hecho, en cambio, un despliegue por el momento y la información que se tiene en la región de Valparaíso, que debería iniciar mañana actividades en Valparaíso, en Viña del Mar. Así que decía el candidato, efectivamente no está agendado y por ese motivo entonces Mega retira esta oferta, ¿no es cierto?, en pantalla que se iba a dar el día domingo y a la cual decía la candidata del oficialismo y la democracia cristiana se debería hacer de todas maneras. Ella estaba dispuesta a por lo menos ser interpelada por los diferentes periodistas de ese canal, pero finalmente entonces Mega opta por no realizarlo. A los únicos debates que sí va a asistir Mati, y lo ha reiterado también el candidato presidencial durante esta semana, es al debate Archi y también al debate Anatel. Se van a realizar el 3 de diciembre y el 9 de diciembre, así que ahí vamos a ver el cara a cara de la candidata Janet Jara y el candidato José Antonio Kast. Hubo emplazamientos de la candidata del oficialismo y la democracia cristiana justamente sobre este tema durante esta jornada y obviamente también una respuesta del candidato José Antonio Kast, así que pasemos a revisar estos emplazamientos que también, Mati, se han dado durante toda la semana. Queremos sumar fuerzas porque además queremos desenmascarar a quienes nos mienten y no se atreven a dar la cara, a quienes tienen propuestas clandestinas que involucran graves riesgos de retrocesos en derechos sociales y que no se atreven a dar cara en los debates porque no saben cómo explicar a quienes van a perjudicar con la reducción de 6.000 millones de dólares que están proponiendo. Les quiero pedir además, como señalé ayer, que no se bajen los debates. Chile necesita conocer qué es lo que piensan los candidatos. Y quiero señalar que si ustedes ven la diversidad aquí reunida de sectores, de áreas, de mundo popular, social, de clase media, de gente de esfuerzo, de pequeños empresarios, no es algo que cualquier candidato pueda hacer.
algunos se reúnen solo con los que piensan como él. Nosotros lo que queremos es sumar voluntades. Yo lo que he señalado es que he ido a todos los debates a los cuales he llegado a un acuerdo con los medios de comunicación. En la primera vuelta fui a muchos debates. Estuve en la Araucanía, estuve en Valdivia, estuve en varios debates donde no estaban todos, porque algunos decidieron no estar. Yo he señalado que voy a estar en aquellos en cuales nos hayan invitado los dos y hayan concordado los dos de asistir. Si ella quiere hacer emplazamientos, que lo siga haciendo. Nos vamos a encontrar en los debates que corresponda y podremos discutir todas nuestras propuestas y ella podrá tener más ordenado su comando para ordenar lo que quiere plantear. Bueno, les quiero agradecer, se va a poner un poquito más difícil, pero en los debates vamos a poder discutir sobre la propuesta. Ya, y esos debates son Archie y Anatelli. Los dos únicos, por lo menos que están confirmados hasta ahora. De todas maneras, dicen desde el comando que van a ir revisando las diferentes invitaciones que han recibido a debates ya sea televisados o radiales en su mérito. Pero hasta ahora están confirmados, Mati, justamente el de Archie, el de Anatel, y también vamos obviamente a seguir viendo si es que aparece un nuevo debate presidencial en la agenda del candidato presidencial José Antonio Kast, que dicen también desde el oficialismo, hoy fueron enfáticos, por lo menos la vocera de la candidata Janet Jara, la diputada Gael Llomas, en señalar que es una estrategia para poder triunfar en la segunda vuelta, porque recordemos y recuerdan también los parlamentarios del oficialismo que en 2021 el candidato José Antonio Kast fue justamente a todos estos debates y no les fue bien, porque dicen desde el comando de la candidata Janet Jara que es una persona, una figura política, un candidato presidencial al cual no le va bien en los debates presidenciales, y también la candidata Janet Jara lo ha emplazado porque justamente en los debates a los cuales ha ido no ha respondido en profundidad las consultas que le hacen los periodistas. Así que decía también durante esta jornada la candidata Janet Jara que con estos emplazamientos ella también busca desenmascarar a quien no quiere profundizar en propuestas, y ejemplifica con una en particular de este recorte presupuestario de los 6.000 millones de dólares en 18 meses que según la candidata del oficialismo recortaría beneficios sociales, y eso es grave, dicen desde el comando de Janet Jara. Así que, Mati, vamos a quedar atentos obviamente a ver si es que se abre la agenda del candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano algún otro debate, además de Anatel y Archie, en donde también vamos a ver este cara a cara de Janet Jara y también del candidato presidencial José Antonio Kast. Las dos caras de la moneda tampoco. Las dos caras de la moneda está analizándose en su mérito, dicen desde el comando del candidato del Partido Republicano. Bien, Colomba, muchísimas gracias. Y con esta información, esta actualización de lo que está cada una de las campañas, nos vamos a la pausa contándoles que a esta hora hay 30 grados con 8 décimas de temperatura en una jornada en que la máxima llegó a los 32,3 a las 16,39 minutos. Hacemos un alto y volvemos con más informaciones de esta jornada. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y les contamos que entre el 12 y el 17 de enero se va a realizar una nueva versión de Congreso del Futuro, en una versión que ya pudimos conocer quiénes van a estar invitados, conocimos la cartelera de los temas que se van a conversar. Vamos a hablar a partir de ahora con el vicepresidente de la Fundación Encuentros del Futuro, expresidente del PPD, ex senador y también un activo partícipe de muchas de las legislaciones en materia de neuroderechos, de distintos tipos de legislaciones que apoyaban a los consumidores. Guido Girardi, gracias por acompañarnos aquí en el estudio y en la mesa de trabajo de CNN Chile. Bienvenido. No es fácil llegar los viernes por la tarde, así que doblemente agradecida. Es una odisea. Sí, una odisea hasta ahora. Guido, partamos hablando de este Congreso del Futuro que cumple 15 años, que ha participado, ha sido parte de los debates en el Congreso para nuestra legislatura, para hablar de inteligencia artificial, de neuroderechos, de muchísimas cosas, que está cumpliendo 15 años, que tiene una parrilla programática que dieron a conocer esta semana, y partamos conociendo qué es lo que viene y qué es lo que se va a analizar a partir del próximo 12 de enero. Bueno, yo creo que bien interesante que el Congreso Futuro lleva 15 años. Se fundó cuando yo era presidente del Senado en el 2011. Se ha transformado en uno de los eventos de ciencia y pensamiento nuevo más importante del planeta, el más importante de Latinoamérica. Piensa que lo hemos exportado a Argentina, a Bolivia, a Marruecos y ahora a España, con el rey de España que dijo que este modelo de Congreso Futuro era tan importante para que en un tiempo de polarización, en un tiempo de fractura, en un tiempo de rabia, hubiera un espacio que reuniera a los distintos.
y que él quería que se hiciera en España todos los años para Iberoamérica, para unir el mundo europeo con el mundo latinoamericano y centroamericano. El Congreso Futuro es algo inédito. ¿Por qué inédito? Porque en estos tiempos donde no hay diálogo, en estos tiempos donde no hay acuerdo, en este tiempo donde no hay posibilidad de construir visiones comunes compartidas que son tan importantes, la humanidad vive una tormenta perfecta. Crisis de la inteligencia artificial, amenaza, sustitución, riesgos existenciales de cambio climático, narcotráfico, migraciones. Si no remamos hacia el mismo lado, nos vamos a hundir en una tormenta. Y Congreso Futuro es tal vez el único espacio en el mundo que une a toda la política. Aquí está todo el sector político. Todo. Bueno, siempre han participado en la inauguración el presidente, cuando hay cambio de presidente, el que sale y el que entra. Pero en Congreso Futuro, el día a día, está toda la política, está Chaguán, está Coloma, estoy yo, estuvo Alaman en España, están todos los sectores, están todas las universidades chilenas, tu centro de pensamiento, está la Academia de Ciencias, están los institutos profesionales, DUOC, INACAP. ¿Y de qué vamos a hablar en este Congreso Futuro? De la frontera, de lo que está pasando, de lo que tú me mostrabas al principio, cómo estamos viviendo una era donde estamos saliendo, en cierta manera, de un tiempo que fue maravilloso, que fue el siglo XX, pero que fue lento. Un mundo que era gobernable por lo humano. Yo lo expreso así para poder entender. Las neuronas de nuestro cerebro piensan a 120 metros por segundo. Y el mundo que creamos, la televisión, el Estado, las políticas de educación, de salud, fueron creadas a 120 metros por segundo. Pero entramos en una era en que la inteligencia artificial piensa a 300 millones de metros por segundo. Por lo tanto, hay una disrupción, una fractura. Estamos creando un mundo que es tan rápido, tan acelerado como nunca antes habíamos vivido, que los cerebros y las instituciones no alcanzan a entenderlo, están obsoletas, pasan las cosas tan rápido que los parlamentos ni siquiera se dan cuenta cuando el mundo ya cambió. Los estados que gobernaron en el siglo XX ya no gobiernan en el siglo XXI, son fallidos para el siglo XXI. Entonces, esto requiere repensar, esto requiere ver la frontera, requiere ver los aspectos positivos y negativos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Hasta ahora, las tecnologías aumentaban las competencias humanas, todas, en toda la evolución. El martillo nos permitió construir más. Pero ¿qué pasa cuando hay una inteligencia artificial que es sustitutiva, que reemplaza las competencias humanas? Es como un martillo que crea nuevos martillos, decide dónde clavar los clavos y lo hace cada día mejor, nos empieza a sustituir. La mitad de los empleos van a ser sustituidos en los próximos 20 años. Los periodistas, los médicos, los neurocirujanos. Entonces, estamos viviendo un mundo que no entendemos. Ya, y de eso no hemos escuchado hablar, por ejemplo, a ninguno de los candidatos presidenciales. Bueno, la política no está respondiendo tampoco a ese nuevo desafío. Por eso el Congreso Futuro trabaja en la frontera de lo que yo diría que es el futuro, pero hoy día es presente. Antes el futuro está adelante, pero es tan rápido el futuro que ya llegó. Entonces, vivimos en un presentismo permanente, en la inmediatez. Además, el delivery cambió. El Estado es lento, pero la gente quiere que todo sea aquí y ahora. Yo les aseguro que los que están mirando este programa, a los 5 minutos cancelan el Uber, si se demora más de 5 minutos. ¿Me entiendes? Entonces, es la inmediatez. O muchos estarán viendo la cartelera del Congreso Futuro. ¿Quiénes vienen? Bueno, lo importante, el Congreso Futuro es un evento maravilloso, es gratuito, es un bien público. Nunca le hemos pagado un fee a una persona que viene. Vino Yuval Harari, que cobra 200.000 euros, 250 millones de pesos por una charla, a nosotros viene gratis. Y hemos traído más de 1.200 los principales filósofos intelectuales, porque no solo traemos... Vienen 3 premios Nobel. Ahora vienen 3, pero no solamente traemos lo que está pasando en la computación cuántica, en la nanotecnología, en la edición genética, en la inteligencia artificial, sino que nos interesa también traer las consecuencias, los filósofos. ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué está pasando con la salud mental? Guido, ¿cómo está Chile inmerso en este mundo nuevo de distintas velocidades que ya no es a velocidad humana? ¿Cómo estamos nosotros? Bueno, nosotros somos parte de un fenómeno global. Las redes sociales se apropiaron de Internet, privatizaron Internet, Google, Facebook, no hay alternativas a ello. Entonces... Vimos la inteligencia artificial en las campañas políticas, en la franja. Bueno, aquí yo creo que tú me planteabas algo al principio, ¿qué pienso yo de lo que está haciendo Trump, que está poniendo en la lista negra a los países que están preocupados de la diversidad sexual, que están preocupados de la eutanasia, que están preocupados del medio ambiente? Que eran temas propios del PPD en la época en que tuvo... son propios del progresismo, de una visión identitaria. Entonces, lo que está sucediendo acá es que hay una alianza entre Trump, lamentablemente, y Facebook y Google, para dominar el mundo, para apropiarse del futuro, donde las plataformas digitales le ofrecen a Trump el poder
porque Trump no quiere las democracias liberales, quiere polarizar el mundo para que el mundo sea reemplazado, como está ocurriendo, no por democracias liberales, sino por democracias autoritarias. Putin llegó a través de la democracia, Bolsonaro también, Milei también, Trump también, pero no son democracias liberales en el sentido, son democracias donde se utilizan instrumentos de mayoría para socavar los elementos contrapoder. ¿Y por qué? Porque la competencia de ellos con China, y dicen las democracias son muy débiles para enfrentar el futuro. ¿Y dónde se sitúa Chile? Bueno, Chile es producto de lo mismo. En Chile nos están polarizando, nos están presionando hacia los extremos, nos presionan a los extremos, pero en la lógica del miedo, que está todo el día presente en los medios de comunicación, en la radio, los cerebros transan la libertad por seguridad y autoridad y se corren hacia los autoritarismos. Esto está pasando en todas partes del mundo. Y lo que vamos a vivir es un tecnofeudalismo. Imagínate que Trump hoy día se transforma como el gran rector de la humanidad. Él decide si la forma que Ucrania tiene que hacer la paz con Rusia. Quiere anexarse Groenlandia. Dice que Canadá tiene que ser un nuevo estado de Estados Unidos. O sea, bueno, en lo que comentábamos, hoy día aparece que Estados Unidos ordena a sus embajadas tomar nota de los países que promueven el aborto, la eutanasia y las diversidades. El presidente Gabriel Boric, y eso a partir de otra cosa que también vamos a conversar, acaba de decir a través de sus redes sociales que Chile no acepta la tutela de otros países ni del gobierno de Donald Trump y se está enfrascando en una discusión ahí con el embajador de Estados Unidos que el día de ayer tuvo palabras, digamos que la Cancillería calificó como una intervención en política por criticar los dichos del presidente, por haber criticado a Donald Trump. Recordemos por el tema del cambio climático en Brasil y en Naciones Unidas. Claro, le cayeron mal a la Cancillería y manda una nota de protesta. ¿Qué está pasando con esto, Guido? ¿Cómo tomas esa intervención, o sea, esa que la Cancillería califica como intervención, pero que es parte de esto mismo que estamos conversando? Bueno, yo lo que quiero plantear es un poco que el Congreso Futuro es una contracorriente a visiones como la que tiene el presidente Trump. No puede haber un censor que les diga al mundo entero si pueden hablar o no de aborto, si pueden hablar o no de feminismo, si pueden hablar o no de medio ambiente, si pueden o no hablar de eutanasia. Eso no, ¿te das cuenta? Eso es una dictadura global, es una nueva hegemonía global que quiere imponer una visión y yo creo que nos tenemos que rebelar contra eso. ¿Ha sido imprudente el presidente Boric? No, yo creo que el presidente Boric defiende un poco la dignidad de los países. ¿Te das cuenta? Los países no somos vasallos de Estados Unidos ni de China, de nadie. Y Chile quiere ser un país con libertad. Y Congreso Futuro lo que aspira es a unir a Chile, ¿no es cierto? Porque lo que están haciendo las redes sociales es fraccionándonos, dividiéndonos, polarizándonos, enfrentándonos. Chile está lleno de oportunidades, Matilde, lleno de oportunidades. Mira, Chile podría salvar el planeta. Chile podría ser la Arabia Saudita la energía renovable en el 2050. Significa que tendríamos que tener 2 millones de megas de energía solar y eólica. Hoy día tenemos 30.000 megas. 2 millones tenemos la capacidad. Multiplicar por 70 lo que hacemos hoy día y podríamos hacer mucho más. Pero no va a ocurrir porque el Estado no está hecho para eso, porque hay que tener acuerdos, porque hay que hacer 10 tendidos de alta tensión que se demora cada uno 12 años. Tenemos que actuar rápido y tenemos que facilitar esas cosas. Eso nos da un propósito, porque si ponemos a meta, Chile tiene un propósito, hay que formar técnicos, profesionales, pero Chile puede hacer lo mismo con el mar. Ahora, este desafío también lo tenía hace 4 años, y lo mismo te pregunto, ¿qué pasó con este gobierno en esa materia? Yo creo que se avanzó poco, ¿no? Y se avanzó poco porque el Estado, el chasis que tenemos, es obsoleto. Hay que construir un nuevo Estado, una nueva manera de educar, una nueva manera de tomar decisiones. También, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que lo que tenemos que poner nosotros en el centro es eso. Chile podría, solo con la energía renovable, ingresar en el 2050 cerca de 500.000 millones de dólares, 5 veces el presupuesto nacional. Solo en eso podríamos ser ricos, como Finlandia. Entonces, eso requiere acuerdos. Y lo que hoy día estamos viviendo es una política que nos fracciona, que nos divide. Si no hay acuerdos, no vamos a ser líderes ni en eso, ni en el litio, ni en el cobre. Pero además te quiero decir una cosa. Nosotros podemos tener poder. Porque viene una disputa entre Estados Unidos y China. Lo que está haciendo Estados Unidos al apoyar a Rusia es tratando que si hay un eventual conflicto con China, Rusia no apoya a China y por eso que es condescendiente con Rusia. Lo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela es tratando de bloquear un potencial amigo de China. Lo que está haciendo Estados Unidos en el Medio Oriente es tratando de generar alianzas para su conflicto con China. Pero en este conflicto Chile tiene poder.
porque tiene los factores limitantes que necesitan urgentemente China y Estados Unidos para tener la supremacía tecnológica, que son energías limpias, que son litio, que son cobre, y nosotros tenemos poder. Entonces, mantenernos neutrales nuestro negocio. No neutrales, mantenernos defensores de ciertos principios. Hoy día Europa está fuera de la geopolítica porque reguló y Estados Unidos y China se frotaban las manos. Además, Europa impidió los monopolios, no tiene nadie que compita con Google, y los chinos fueron inteligentes. ¿Qué hicieron? Aparecía Google, ellos creaban su Google chino. Aparecía Amazon, creaban el Amazon chino. Entonces yo no digo ser neutrales, yo digo defendamos los valores de la civilización occidental, defendamos la tolerancia, defendamos los derechos humanos, defendamos la democracia, defendamos la necesidad de construir visiones comunes. Eso no significa ser neutral, ni con China ni con Estados Unidos, y tenemos poder. Asociémonos con otros países para tener más poder, con Argentina, con Perú, con Bolivia. Si esos países somos los centros mundiales de la minería, somos los centros mundiales del potencial energético. El nuevo embajador de Estados Unidos ha planteado algo también el día de ayer, dice, los gobiernos que están alineados ideológicamente va a ser más fácil trabajar con ellos. Pero no tenemos, dice, nada que decir ahí. Bueno, no, lo dijo. Lo que está diciendo es muy claro. Así como la Unión Soviética, en los tiempos de la dictadura de la Unión Soviética, tenía filiales en todas partes del mundo, lo que está diciendo él, que Trump va a tener filial en todas partes del mundo. En una parte se llama Milei, en otra parte se llamará Bolsonaro, en otra parte se llama... ¿Te das cuenta? Lo que nos está planteando eso. Y ellos lo que están haciendo es intencionando que en todos los países del mundo ganen esa extrema derecha. Recuerda lo que hizo hace poco tiempo Trump con Argentina. Le dijo a los argentinos que si no votaban por Milei le iba a quitar todos los recursos y no los iba a apoyar económicamente y se iban a ir a la bancarrota. Bueno, es una manera. ¿Qué es lo que hizo Elon Musk en Alemania? Apoyó a los neonazis alemanes usando X y sus redes sociales. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado... El mismo embajador dice al día de ayer, queremos poder traer de nuevo a Chile los negocios de Estados Unidos, pero si un presidente de un Estado va a criticar al país que quiere traer un negocio, va a hacer que sea mucho más difícil. Bueno, lo que nosotros tenemos que preservar es el respeto a todos, la autonomía, pero nuestra lucha es por la libertad, nuestra lucha es por los derechos humanos, nuestra lucha es por la democracia, y además una lucha por el humano. Los transhumanistas que están detrás de Trump quieren terminar con el humano. Ellos ya decidieron que hay que ir a un poshumano, que hay que ir a la inmortalidad, que hay que abandonar el cuerpo, y por eso que sus grandes líderes dicen, por ejemplo Ray Kurzweil, que no es cualquier persona, que el jefe de inteligencia artificial de Google y el fundador de la Singularity University dice, en un libro que se llama La singularidad está más cerca, que hay que poner la conciencia en una máquina, hay que abandonar el cuerpo porque está obsoleto para ir al universo. Piensa que ellos son dueños del mundo, son dueños de la exploración espacial, son dueños de la investigación en inteligencia artificial, en metaverso, de las redes sociales. ¿Tú crees que un eventual gobierno de José Antonio Kast sería uno de estos satélites del que tú estás hablando? Bueno, yo espero que no, porque hay distintas expresiones de esta extrema derecha en el mundo. Una, que las más brutales son las de Trump, la de Bolsonaro, o unas más caóticas, si tú quieres, son las de Milei, pero hay unas que son más institucionales, como Meloni en Italia. Yo espero que acá sea más parecido a Meloni, que represente ideas y que esas ideas, bueno, uno las podrá debatir y controvertir, pero que va a ser una persona que va a respetar el debate, que va a respetar a las diferencias, que va a respetar a los distintos. ¿No le temes a un eventual gobierno de José Antonio Kast? No, yo creo que Chile tiene una sabiduría. Chile derrotó con un lápiz a un dictador, hizo una transición exitosa. Cuando vino un proceso constituyente y yo siento que hubo una izquierda que se pasó 20 pueblos, la sociedad le dijo que no. Y cuando hizo la derecha, vino una extrema derecha que hizo lo mismo, también le dijo que no. Yo apelo a ese sentido común profundo de Chile, sabio, y que creo que cuando el país empieza a desestivarse, tiene una quilla que lo vuelve a estabilizar. Chile tiene oportunidades gigantescas. La tecnología nos puede ayudar a resolver los problemas de salud, la lista de espera, nos puede ayudar a resolver los problemas de seguridad. Nosotros con la universidad hicimos el proyecto CITIA, que es este proyecto de inteligencia artificial, de cámaras, de identificación facial y de persecución con drones. Hoy día, todos los días se detectan 500 autos robados por la autopista. No los podemos detener, pero les podemos poner drones. Por eso, yo los quiero invitar a que participen en Congreso Futuro. Se pueden inscribir en las plataformas de congresofuturo.cl del 12 al 17 de enero. Es gratuito, es un bien público y además tenemos, Matilde, una cosa única. Tenemos 2.000 personas trabajando en Proyecta Chile con todas las universidades, con todas, públicas y privadas, con todos los institutos profesionales, INACAP, DUOC, con la Fundación Chile. Es transversal, está también Sofofa, con Rosario Navarro. Y son 2.000 personas pensando el país. Ya.
Hablemos de política ahora. Hablemos de política. 100%. Tú me dices, no creo que un gobierno de Kast sea un gobierno como Milei, sino que pudiera ser como Meloni. ¿Ya está asumido que José Antonio Kast va a ser el próximo presidente de Chile? No, yo creo que en estos tiempos las elecciones están totalmente abiertas. No, creo que él tiene evidentemente, si tú miras las encuestas, creo que tiene una mayor probabilidad de que sea presidente, pero en la política, en la sociedad actual, que es totalmente líquida, que es totalmente móvil. Piensa que la izquierda chilena sacó 80% de los votos en el primer proceso constituyente y unos pocos meses después quedó en 38 y el sector opositor sacó más de 60. O sea, yo lo que creo que esto depende de cuál sea la oferta país. ¿Y podemos seguir en este 38-62? Bueno, yo creo que eso depende mucho de lo que haga la candidata Janet Hoy día Jara. tuvo un traspié, tuvo que sacar de su comando a este cantante urbano porque tenía una causa por violencia intrafamiliar. Bueno, más allá de eso, lo que da cuenta es que no se está haciendo una revisión de las personas que están integrando yo creo que da cuenta los dos cosas, a lo mejor, de lo que tú dices, pero también de que hay una firme decisión de no ser complaciente con nada que sea irregular. O sea, el problema hubiera sido si hubiera vacilado o mantenido una persona que tenía esa situación y inmediatamente, una vez que tuvo la información, los separó. Yo creo que eso es lo importante, ¿te das cuenta? Lo importante es la transparencia y la honestidad. Si uno puede cometer errores, pero es distinto poner los errores debajo de la alfombra y barrerlos debajo de la alfombra que reconocer los errores y empezar de nuevo y reparar. ¿La salida de Darío Quiroga, estás de acuerdo, era en esa línea? Bueno, yo pienso que Darío Quiroga seguramente, él hizo una gran contribución, pero también dijo cosas que un poco iban en contrasentido de lo que Janet Jara le quiere proponer al país, que quiere proponer tolerancia, que quiere proponer respeto al legítimo otro, no descalificar, que además le está haciendo un llamado al mundo que votó por París. Y entonces, claro, una persona que no solamente criticaba, sino que usó términos que yo creo que en el cómo, ni en la forma, ni en el fondo ella estaba compartiendo lo que había dicho. Yo creo que hizo lo correcto. Ahora lo importante es que a mí me parece que hay un tema que es crucial. Yo creo que hay que entender una cosa que es muy importante. Chile tiene oportunidades gigantescas y tiene amenazas gigantes. La obsolescencia de la salud, 3 millones de lista de espera, pensiones muy bajas, una educación que no está apuntando al foco, está hecha para el siglo XX, no para el siglo XXI. A mí me educaron y están educando a los niños igual para ser médico o tener un trabajo. Ojalá trabajar ahí toda la vida y jubilar ahí. Eso no va a ocurrir. Tú vas a tener en el futuro muchos trabajos y a lo mejor muchas profesiones distintas. Ir a un mundo cambiante. Son otras las competencias. Te quiero llevar a estos próximos 24 días. Tú dijiste hace un mes atrás, la única manera que Janet Jara mejore su posición es congelando su militancia en el Partido Comunista tras ganar la primera vuelta. ¿Mantienes esa afirmación? Yo creo que lo que está haciendo es eso. Janet Jara no puede representar un proyecto del Partido Comunista. A mí no me representa el Partido Comunista. Lo que ella está y tiene que hacer y está haciendo es representar un proyecto país. Para todos los chilenos, ni siquiera para... Pero hay un gesto concreto que es congelar la militancia. Bueno, pero ella ya lo señaló. ¿Lo tendría que hacer? Es que ya lo dijo que lo iba a hacer. Ella dijo, si soy... presidenta. Sí, pero eso es lo que tiene que hacer. Que si es presidenta, ella no va a ser representante del Partido Comunista. Porque yo quiero un presidente que nos represente a todos los chilenos. Y el Partido Comunista, representa al Partido Comunista. Yo creo que ella, con lo que dijo, es claro. Ella va a representar a todos los chilenos. Y creo que el proyecto país que ella tiene que ofrecer es un proyecto que nos una a los chilenos. Porque esta oportunidad gigantesca que tenemos y esta amenaza gigantesca que yo te decía, la única manera de resolverla es con unidad. Si no estamos de acuerdo... Tienes una tremenda experiencia. ¿Qué fue lo que pasó en el norte, Guido? ¿Por qué Parisi ganó en las regiones que ganó, con el porcentaje que ganó? ¿Y qué es lo que tiene que hacer Janet Jara, que hasta hoy no ha salido de la región metropolitana? Podríamos hacer 3 programas para explicarlo, pero bien breve. Yo creo que en el mundo entero hay una mayoría perdedora de la globalización que siente que la democracia no le ha resuelto sus problemas y siente que la democracia es una élite que se defiende a sí misma y que no representa los intereses de la gente y no ha querido o no ha podido, pero más bien siente que no ha querido resolver sus problemas. Lo segundo es esta polarización que nos fractura y nos fracciona. Lo tercero es la lógica del miedo, que hace que la gente, en el miedo, el cerebro no usa la corteza prefrontal, usa la amígdala, y los cerebros tienden a optar por la seguridad y por la autoridad. Entonces, yo creo que hoy día muchas personas votan
eligiendo un candidato para castigar a la élite. O sea, llegan a la urna y dicen, ¿cómo castigo a esta élite que no me gusta, a esta élite que me ha abandonado? Y buscan en la lista cuál es la mejor manera de castigar. Y yo pienso que Trump, ¿por qué los pobres del mundo están además votando por la extrema derecha? Porque son los desposeídos, los pobres del mundo. Antes los proyectos liberales de izquierda y derecha, o de centro, izquierda y derecha, canalizaban la rabia y la indignación social. Hoy día son las extremas derechas. Lo que pasa es que, claro, yo creo que es muy fácil, en el caso de Kaiser y Kass, yo creo que mucha gente quisieron castigar a la élite y que tenían indignación y además querían un sistema más autoritario, era fácil votar por Kaiser y Trump. Pero también hay mucha gente que está indignada con la élite, pero que no son de derecha. Entonces, que es más fácil y les era más cómodo castigar a la élite votando por Parisi, ¿no? Porque Parisi tenía un discurso que justamente... ¿Y es conquistable ese voto? Yo espero que haya sentido común en los chilenos y chilenas. Primero, a mí me parece muy importante que todos estos candidatos hayan estado jugando dentro de las reglas de juego democráticas. Es muy importante que estos candidatos, no importa, cualquiera de los dos que electo, siga jugando dentro de las reglas democráticas y no haga lo que está haciendo Milei o Trump, de pasar por sobre las instituciones democráticas. Trump está liberando personas que los tribunales de justicia condenaron, a todo esto que se tomaron en el Capitolio, lo indultó a todos, ¿te das cuenta? O sea, es como si la institución allá da lo mismo, él hace lo que quiere, está por sobre las leyes, por sobre el Estado de Derecho. Yo creo que es muy importante que en Chile se respete eso, pero a mí me parece que todo ese mundo de chilenos y chilenas que quiere un país mejor, que quiere una mejor sociedad, que quiere llegar a fin de mes, que quiere seguridad, que quiere tranquilidad, que quiere vivir feliz, que quiere vivir tranquilo, bueno, yo creo que ese es un voto conquistable hoy día. Ahora, el Partido de la Gente hasta ahora ha sido ninguneado por toda la clase política. Desde la A hasta la Z dicen cuánto van a durar, son 14, la vez pasada eran 6, terminaron en ninguno. ¿Hay que mirar con ojos distintos al Partido de la Gente, Guido? O sea, yo creo que hay que mirar con ojos distintos a la sociedad chilena. Lo que pasa es que Jaime Quintana, que es el presidente del PPD, que bueno, no lo eligieron como diputado, es una de las figuras que se perdió, también ahí hay un castigo, él decía, no descarto pensar en una eventual alianza con el Partido de la Gente. ¿Qué te pasa a ti cuando ves al Partido de la Gente y cuando escuchas a Jaime Quintana hablar de eso? Yo no tengo un problema filosófico con el Partido de la Gente. Creo que si el Partido de la Gente logra estructurar una visión de país, un interés por desarrollar y mejorar Chile, ¿por qué no podremos construir un acuerdo con él? ¿Te das cuenta? No, yo no veo, yo creo que son nuevas formas de articulación. Hoy día la sociedad se articula y se desarticula. Tú tienes que en Francia existió el movimiento de los chalecos amarillos, que fueron una explosión gigantesca y después no quedó nada. Tuvimos nosotros el estallido, hubo organizaciones, movilizaciones y hoy día no existe nada. ¿Te das cuenta? Yo creo que también estamos viviendo una cierta lógica de que los partidos están quedando obsoletos, los partidos tradicionales, y vienen nuevas formas de movimiento que son mucho más, si tú quieres, no solo flexibles, son más livianas y pueden aparecer y desaparecer en función de ciertos proyectos. Yo creo que vamos a vivir eso mucho en el mundo. Son partidos a la distancia de un clic. ¿Te das cuenta? Guido, ¿y cuál va a ser tu participación en estos últimos días de campaña, en esta segunda vuelta? Porque no se asignó un rol específico, pero se nombró tu nombre como parte de este refuerzo. Yo estoy en el Congreso Futuro. Mi tarea principal es la transversalidad, es unir, es trabajar con todo el mundo universitario. Tenemos 2.000 personas del mundo universitario, empresarial, del mundo social, pensando los desafíos de Chile. Tenemos el Congreso Futuro de enero. Del 12 al 17 de enero tenemos un gran encuentro, un Congreso Futuro de envejecimiento maravilloso. Chile va a ser un país envejecido, vamos a tener en el 2050 7 millones de personas mayores de 60 años, 2 millones mayores de 80, 50.000 mayores de 100. Piensa solamente que una persona de los 70 años, el 75% de ellos tiene hipertensión y el 25% tiene diabetes, todos tienen artrosis, muchos tienen daños neurodegenerativos, se nos viene un tsunami de enfermedades. Estamos pensando cómo abordar esos temas. Tenemos un encuentro de drones con la Universidad de Chile, con la Universidad Católica, con el CRUCH, con INACAP y con la Fuerza Armada. Queremos que Chile sea una potencia de drones, queremos fabricar drones, queremos que sea una potencia latinoamericana de drones para vigilar frontera, para persecución penal, para enfrentar la encerrona, por si hay un accidente, poder llevar sangre, o un desfibrilador, si hay un paro cardíaco. Ya, eso es importante, por ejemplo, para el norte. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Chile. Entonces yo estoy en eso, pero yo tengo un compromiso ético. Mi candidata es Carolina Toá, fue mi candidata y perdimos. Nosotros nos comprometimos que si participábamos en la primaria íbamos a apoyar a que ganara. Yo
y el PPD vamos a ser leales con eso, vamos a apoyar a Janet Jara y si yo puedo colaborar en algo, sobre todo desde el punto de vista de los temas científicos, de salud, bueno, estoy súper abierto y disponible para colaborar. La última pregunta que tiene que ver con una crítica también al comando, que es la lentitud en los desplazamientos de la candidata que se ha mantenido en Santiago cuando los votos de Santiago ya los tiene y había que ir a buscarlos al norte y al sur. Bueno, pero eso ya es una crítica poco sólida. Piensa que Parisi, en la vez anterior, casi no estuvo en Chile y sacó una cantidad de votos gigantesca, o sea, cambió el mundo. El mundo hoy día está a través de las redes sociales y por eso es que es tan importante gobernar las redes sociales, porque las redes sociales no tienen democracia. Si tú hoy día en este programa haces incitación al odio, a la pedofilia, te van a sancionar. En cambio, si ocurre en las redes no pasa nada. ¿Por qué? Si el cartero llega a tu casa, abre tu carta y tú lo vas a acusar de violación de privacidad. En cambio, si toma Gmail tu carta, y vende los datos, no pasa nada. Entonces, tenemos un problema. Entonces, en la plaza pública hoy día son las redes sociales, pero las redes sociales tienen mentira, tienen falsedad, incitan al odio, porque el modelo de negocio para capturar la atención es el odio, es la violencia, es la amenaza. Entonces, eso altera la convivencia, nos polariza y además nos mete en un modelo de convivencia muy complejo. Eso tenemos que cambiarlo, porque si no, las redes sociales van a seleccionar a los más gritones, van a seleccionar a los más agresivos, a los más violentos, porque los otros desaparecen. Si yo pongo un tweet de un premio Nobel, no tiene ningún retweet. Si pongo una antivacuna, se desplaza. Entonces, ¿qué vamos a tener? Al futuro, puro antivacuna, puros terraplanistas, y la gente sensata, la gente que tiene propuestas va a desaparecer. No, son reflexiones y le está pasando a ustedes. O sea, hay una competencia desleal. CNN hace un esfuerzo gigantesco para poder funcionar, ¿no es cierto? Y los otros tienen una competencia desleal porque se llevan el financiamiento a la televisión y además tienen pura ventaja, no tienen que cumplir con ninguna norma, o sea, ese mundo tenemos que cambiarlo. Guido Girardi, muchísimas gracias, podríamos haber seguido conversando mucho más. Gracias por habernos acompañado acá, el camino de vuelta es más despejado. Sí, espero, Matilde, te agradezco Muchas mucho. Gracias. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde con imágenes de Concepción, ya estamos de regreso. Estamos de regreso en Hoy es Noticia. Les contamos que el gobierno de Chile, a través de la Cancillería, envió una nota de protesta al gobierno de Estados Unidos por las declaraciones de su embajador en nuestro país, a las que calificó como impropias por referirse a un periodo electoral. Vamos a conversar de este tema y nos acompaña aquí don Ivo Goich, que dejó Palacio para llegar hasta aquí la mesa de trabajo de CNN. ¿Cómo estás, Guido? Bien, ¿y tú, Mati? Guido, Ivo. Bueno, estuvo Guido, ¿te parece? Está bien. No. Soy más joven, ¿sí? Sí. Harto más joven. Harto más joven. Oye, bueno, esta es una nota de protesta que envía la Cancillería como respuesta a las declaraciones del día de ayer de el embajador Brandon Yard, exactamente, porque tuvo varias declaraciones que fueron bastante controvertidas, polémicas, pudiéramos decir, porque lo que dijo es que cuando el presidente decía cosas como las críticas al presidente Trump, estaba dañando a los chilenos y dañaba las negociaciones que estaban actualmente en marcha. Esa fue una parte de la declaración. Las inversiones que habían acá, y todo esto en materia medioambiental, sobre todo por las últimas críticas que ha hecho el presidente Gabriel Boric en los foros internacionales, por ejemplo en Naciones Unidas, donde no nombró a Donald Trump, pero criticó su discurso a raíz de negar el cambio climático, y ya lo hizo de manera ya más concreta, Mati, hace algunas semanas en la COP en Belén do Pará, donde lo nombra efectivamente, y ahí se va sumando, esto podríamos decir que es una seguidilla de distintas declaraciones que también ha hecho el presidente Boric, críticas hacia la administración de Donald Trump, que en algún momento quizás muchos decían que no eran tomadas en cuenta efectivamente en Estados Unidos, pero al parecer ahora sí. Y fue un hecho también, podríamos decir, peculiar que haya dado un punto de prensa tan abierto un embajador que formalmente es embajador desde octubre, pero ojo que no ha entregado las cartas credenciales todavía, y al parecer habría que ver si es que las va a poder entregar durante la administración del presidente Boric. Pero la verdad es que él dijo, por ejemplo, sigamos con, porque fueron bastante inusuales para ser de un embajador, sobre todo la segunda parte. Claro, y justo después de una elección en vistas a un balotaje. Él dice que queremos de nuevo poder traer a Chile los negocios de Estados Unidos, pero si un presidente de un estado va a criticar al país que quiere traer los negocios, va a hacer que sea mucho más difícil, y todo lo que está haciendo es dañar al pueblo de Chile.
nosotros también tenemos una opinión de lo que a lo mejor va a ser un gobierno mejor que el otro para la gente de Chile. Los gobiernos que están alineados ideológicamente va a ser más fácil trabajar con ellos. Y ahí dijo, yo espero que, claro, que ustedes decían, no me puedo meter, pero lo hizo. Pero se metió y harto, y esa efectivamente fue la razón final por la que el presidente de la República hoy día mandata a Alberto Van Claveren, el encargado de negocios de Estados Unidos en nuestro país, reciba esta nota de protesta por inmiscuirse en temas propios de la política chilena, y eso es lo que molestó efectivamente, además yo creo que también del tono de las críticas anteriores. Como yo te decía, una seguidilla de eventos. La relación de Chile con Estados Unidos efectivamente no es la mejor bajo esta administración. Han existido varias críticas del presidente Boric. Bueno, de hecho el embajador llegó recién en octubre, cuando sí. el presidente Trump ya asumió en enero, y el nombre del embajador ya se conocía. Sí, se conocía, es muy cercano a Donald Trump, trabaja con él hace mucho tiempo, él está encargado de todos los temas fronterizos, de la Policía Fronteriza Nacional en Estados Unidos. Conoce Chile. Conoce Chile, él fue misionero mormón durante la década del 90, estuvo 2 años en la región de Valparaíso, y de hecho su primera actividad ya acá en Chile fue ir a visitar La Ligua, en la región de Valparaíso, efectivamente, para poder acercarse a las personas con las que la había visitado alguna vez. Esta nota de protesta llega en un momento, como te digo, particular por las críticas. El presidente Boric va de salida. Esperan, con estas declaraciones, evidentemente lo que esperan desde Estados Unidos es que José Antonio Kast probablemente sea el próximo presidente de Chile, y ahí se puedan recomponer estas relaciones. Y claro, lleguen estas inversiones que el embajador planteaba, y eso ahí está en el límite de... Sí, porque pone todo eso sobre la mesa. Claro. Mejorar las negociaciones, mejorar el trato, efectivamente, los negocios que se puedan hacer, las inversiones que hay en Chile y en Estados Unidos de cada país, y efectivamente lo dice. Va a ser mucho más fácil trabajar ideológicamente con un gobierno que es más afín a nuestras ideas. Escuchemos qué fue lo que dijo efectivamente el día de ayer Brandon Yap, el embajador estadounidense en nuestro país, y a la vuelta comentamos las declaraciones y las respuestas que recibió desde el gobierno chileno. We will work with any president that the Chilean people choose. We will do that. But certainly there's going to be a government that's going to be easier to work with. There's going to be a government that we feel is going to be better for the Chilean people, better on crime, better on business. We certainly feel that way. There are governments that are going to be ideologically in line with us, and those governments are going to be easier to work with. But once again, that's not for me to decide. That's for the Chilean people to decide, and I'm looking forward to seeing how they decide. Ya, pero tiene la venia de Donald Trump, el candidato José Antonio Kast. Sí, y ahí quedó clarísimo con la declaración que él dio, efectivamente se las mostramos, qué fue lo que dijo, que no lo estamos interpretando, cada uno lo puede interpretar como quiera, pero es bastante claro. Palabras, claro. Es bastante claro el mensaje. Yo te decía que efectivamente hay una cierta presión indebida también en medio de este proceso eleccionario, al menos así lo ven desde el Ejecutivo. Alberto Van Claveren estaba molesto el día de hoy, el presidente de la República también. Ahí explicó por qué se da esta nota de protesta, y además tocó un tema importante, Matilde. Yo te decía, él no ha presentado sus cartas credenciales, que finalmente lo oficializa como embajador en nuestro país, y no hay un tiempo determinado todavía para que eso se cumpla. De hecho, el canciller decía que hay varios países que están en ese proceso, hay una lista, y que no se va a hacer ningún tipo de concesión a Estados Unidos solamente por ser Estados Unidos, que tendrá que esperar su momento. Y esos momentos no son durante todo el año cuando los países lo dispongan, sino que son 2 o 3 veces al año específicamente, donde llegan en grupos grandes, a veces de a 10 países, a entregar estas cartas credenciales al Palacio de la Moneda. Lo recibe el presidente de la República y el canciller. Canciller que después del Consejo de Gabinete del día de hoy asistió a la vocería liderada por Camila Vallejo, y ahí explicó este proceso, y esto fue lo que dijo. De acuerdo a instrucciones del presidente de la República, la Cancillería entregó una nota de protesta por el tenor de estas declaraciones al encargado de negocios de los Estados Unidos. Nos parece que las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos son inapropiadas y son desafortunadas. Sus expresiones respecto del proceso político nacional representan una intervención en asuntos internos de nuestro país. Vemos a Estados Unidos como un país amigo.
y nos interesa mantener la mejor relación posible con Estados Unidos, y desde ese punto de vista creemos que esas declaraciones realmente no contribuyen a una relación constructiva con Estados Unidos a la que todos aspiramos. Bueno, de Estados Unidos también reconocen que la relación con Chile, Matilde, no está pasando por su mejor momento, no es fuerte a nivel político, efectivamente han existido muchas diferencias y ponían como ejemplo también distintos representantes de Estados Unidos esta llamada que hizo Marco Rubio, el secretario de Estado, una vez que Chile retira sus agregados militares en Israel. Y el presidente ya alzaba la voz de una manera un poco más efusivamente crítica en contra de lo que estaba sucediendo en Medio Oriente. Llama a Marco Rubio, el presidente de la República, el presidente no contesta esa llamada, fue traspasada a la Cancillería y eso tampoco cayó nada de bien en Estados Unidos. Hasta el día de hoy lo recuerdan y saben que fue un gesto que ellos dicen el presidente debería haber accedido a hacerlo. La respuesta que se dio el gobierno en ese momento es que un presidente habla con los presidentes y que los cancilleres y secretarios hablan con sus pares secretarios y cancilleres. Eso se suma a las críticas que se han hecho desde Estados Unidos, por ejemplo, esta relación que tiene Chile en estos momentos con Norteamérica, con Estados Unidos. Y bueno, y ahora se suma esto que es directo, una crítica directa. Lo que da cuenta, yo te decía al principio, que quizás en Estados Unidos sí están pendientes de lo que pasa acá y no pasan desapercibidas quizás algunas críticas o algunos movimientos, algunas actitudes por parte del gobierno de Chile. Bueno, y se dan a conocer en momentos como este. El presidente Gabriel Boric también intervino en esto, pero básicamente con lo que conversaba yo recién con el por otro tema que se junta justo ahora, Girardi, que es este tema de que Estados Unidos ha ordenado a sus embajadas tomar nota de los países que promueven el aborto, la eutanasia y la diversidad. Que la diversidad es un valor que aquí en Chile se promueve. Se respeta, se legisla. Los otros hay una ley del aborto en 3 causales y se está debatiendo en el Congreso una ley de eutanasia. Entonces llama a que se tome nota. Es como atentos, porque si hacen esto que no nos gusta, los vamos a castigar. Podría pasar algo. Ese es el mensaje, al menos que sea muy en el estilo de Donald Trump también, y con específico énfasis en Latinoamérica. De todas maneras, bueno, llama la atención que en nuestro momento, y ahí está la respuesta del presidente de la República, Matilde, lo hizo a través de redes sociales: Chile no acepta ningún tipo de tutelaje, nuestra soberanía no se negocia. Esto es aparte del tema que estamos hablando, de las críticas o de los comentarios hechos por el embajador de Estados Unidos en nuestro país. Justo hoy día se conoce esta orden sí que da Donald Trump a sus embajadores para que tomen nota acerca de estos temas que en nuestro país efectivamente están. Ya hay 2 que están en marcha, que es la ley de aborto y también, por ejemplo, el matrimonio igualitario, y se va a discutir la ley de eutanasia. El gobierno espera que pueda salir esa ley durante esta administración. Quienes hablaron el día de hoy también acerca de esto fueron los candidatos presidenciales, que uno de los 2 va a tener que mantener las relaciones con el actual embajador Brandon Yat. Así que pasemos a revisar qué dijo Janet Jara y también José Antonio Kast. Valorar sus dichos en el entendido de que no se van a meter en la elección de nuestro país y van a trabajar con quien corresponda, que sea la elegida por el pueblo de Chile. Las interpretaciones que se puedan hacer dan para mucho, y en ese plano especulativo yo no me voy a meter, porque tengo claridad que como futura jefa de Estado tengo que mantener relaciones diplomáticas con todos los países. Lo digo, por ejemplo, porque si alguien quisiera sacar provecho de especulaciones, otros también podrían decir que a lo mejor en China podrían pensar que si gano yo, podrían tener mejores relaciones con nuestro país. Pero yo no voy a usar ese tipo de argumentos, porque sé que todos los países con los que Chile comercia, con los que tiene relaciones diplomáticas, deben hacerse de forma adecuada. Nosotros hoy día estamos trabajando por Chile y esperamos que las relaciones internacionales se mantengan a la altura que siempre deben haber estado, y que lamentablemente el presidente de la República no ha respetado. Así que muchas gracias. Ahí José Antonio Kast hace una crítica que desde la oposición al menos ha sido reiterada, y algunas voces oficialistas también, acerca de muchas veces de las expresiones del presidente en los foros internacionales y las críticas a ciertos gobiernos, en este caso Estados Unidos, que es uno de los que el presidente ha criticado con más fuerza durante los últimos años. Y de hecho estas mismas palabras en el Congreso
han causado ruido también, sobre todo las palabras del embajador de Estados Unidos. Habrá que ver efectivamente la respuesta del Ejecutivo. Ya fue a través de esta nota de protesta. Vamos a ver si es que el presidente o alguien más se refiere de manera más concreta, pero desde el Congreso hay reacciones. Los senadores Moreira y Latorre conversaron con nosotros y esto fue lo que dijeron. Nosotros le damos la bienvenida al nuevo embajador de Estados Unidos a Chile y entendemos sus preocupaciones, pero más aún es importante que existe el interés de generar una mayor cooperación, mejor relación con los Estados Unidos, sobre todo que próximamente existen una eventualidad verdaderamente real de que el próximo presidente de Chile sea de derecha. Nos parece de que el tiempo con el nuevo gobierno va a permitir mejorar esas relaciones que pueden haber habido algún tipo de fricciones por el lenguaje que se puede haber usado en Chile. Hemos manifestado nuestras diferencias con el gobierno de Trump de Estados Unidos y eso ha sido de público conocimiento en foros internacionales, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en materia climática, en materia de derechos humanos, y ese tipo de diferencias es posible mantenerlas al mismo tiempo que establecer una relación bilateral para resguardar los intereses de Chile. Yo le bajaría un poco el perfil a estas declaraciones del nuevo embajador. Él tiene todo el derecho a expresarlas, pero también el presidente Boric, como jefe del Estado de Chile y como líder de la política internacional hasta el 11 de marzo del 2026, también tiene el derecho a expresar sus diferencias profundas con el tipo de política que ha seguido el gobierno de Estados Unidos bajo la administración Trump. Ahí está. Otras notas de protesta, Matilde, antes de terminar, que han sucedido durante esta administración y sería bueno recordar rápidamente con Argentina, cuando el ministro Luis Caputo de Economía dijo que hoy en Chile nos gobernaba prácticamente un comunista que nos estaba por hundir. Luego de esas declaraciones también hubo una nota de protesta y dos con Venezuela, uno cuando no dejaron entrar a los senadores Rojo Edwards y Felipe Kast a Venezuela en medio de las elecciones. Ellos eran invitados por Edmundo González a poder ser ahí parte de los observadores. No los dejaron entrar, los devolvieron a Chile, hubo una nota de protesta. Y la última cuando el fiscal nacional de Venezuela dijo que la inteligencia chilena era la que estaba detrás del crimen del ex militar acá en nuestro país asesinado. Así que parte de las notas de protesta se suma a esta entonces ahora con Estados Unidos a Brandon ya. Bien, muchas gracias, Ivo. Vamos a ver si el fin de semana calma un poco las aguas diplomáticas, al menos en esta Esperemos. Esperemos. Bueno, muchas gracias. Un gusto tenerte por acá cuando quieras. Cuando quieras me invito yo. Muy bien. Vamos a cambiar de tema a esta hora de la tarde porque durante esta jornada fue extraditado quien es indicado como el autor del triple homicidio ocurrido en Pedro Aguirre Cerda del año 2023. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer todos los detalles. Hola, Felipe. Hola Mati, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, hay que remontarse al día 29 de diciembre del año 2023 para hablar del tema en cuestión, del tema que nos trae a colación. Y es los hechos ocurridos en la tarde-noche de aquella jornada cuando restaban algunos días tan solo para terminar el año 2023, que un grupo de chicos de la población La Victoria, ahí en Pedro Aguirre Cerda, estaban grabando un videoclip. Era un cantante urbano que, siendo menor de edad, estaba grabando también un videoclip acompañado de varias personas. Fue en ese momento en el que se estaba desarrollando esta actividad, digámoslo así, artística, bueno, que llega un grupo de 5 sujetos, todos armados, y comienzan a disparar de forma indiscriminada en contra de algunas personas. Buscaban específicamente tratar de herir gravemente a sujetos de una banda rival, también todos extranjeros. Sin embargo, en esa ocasión resultaron 3 personas heridas a bala. Una de ellas, una menor de tan solo 14 años, quien era participante del videoclip, que nada tenían que ver con la lucha territorial que estaban teniendo estas dos organizaciones que se tenían, bueno, hay algún tipo de revancha. Lo cierto es que esta chica de 14 años termina perdiendo la vida producto de los disparos que recibió, las heridas de bala que recibió, y otras 2 personas de nacionalidad colombiana, todos adultos, ambas personas heridas. Bueno,
resultan con algunas lesiones de carácter graves. Ese es el resultado de aquella jornada fatídica que dejó esa tarde-noche del día 29 de diciembre del 2023. Lo cierto es que uno de estos 5 sujetos, todos eran extranjeros y salieron huyendo. Tras los hechos, huyeron de la región metropolitana con dirección hacia el norte de nuestro país y más específicamente hacia la ciudad de Calama. Hablamos de uno de estos sujetos, el que nos trae a colación para hablar de este tema. Y es que este sujeto, del que vamos a hablar ahora, habría llegado hasta la ciudad de Calama y habría pasado por un paso irregular de nuestro país, en la zona norte. Bueno, habría huido y habría llegado hasta Colombia. Hasta ahí, hasta ese lugar, ahí fue descubierto en la ciudad de Bucaramanga, en el centro de esta ciudad colombiana. Ahí fue encontrado Luis Alberto Herrera Pájaro, de 29 años, de nacionalidad venezolana, y estaba siendo intensamente buscado por parte de la policía chilena. Hablamos de Carabineros y particularmente del OS9 de esta institución policial. Los vínculos que tiene actualmente la policía chilena, particularmente Carabineros, con la policía colombiana, logró que finalmente, después de más de un año de búsqueda, bueno, se diera con el paradero de este sujeto. Lo cierto es que fue encontrado a finales del mes de abril del año 2024, es decir, hace casi un año y medio que fue encontrado. Fue detenido por la policía colombiana y de ahí en adelante se inició todo un proceso de solicitud de extradición. Ese proceso finalizó en la jornada del día de hoy, cuando este sujeto llegó hasta nuestro país para ser formalizado en la jornada del día de hoy. Ya les voy a contar cuál fue el resultado de esa audiencia porque se desarrolló en la jornada del día de hoy, pero antes de aquello vamos a escuchar las palabras que entregó Carabineros y también por parte de Interpol en un proceso exitoso de traída de vuelta para que enfrente a la justicia de Luis Alberto Herrera Pájaro, este sujeto sindicado como uno de los autores de este crimen lamentable ocurrido el año 2023, en diciembre del 2023, en la población La Victoria. Revisemos justamente lo que señalaban desde ambas instituciones. Se ha logrado la detención de 3 de estos individuos que participaron directamente en estos graves hechos. Hoy tenemos la extradición justamente de uno de ellos para que ante la justicia chilena se incorporen todos los medios de prueba que existen durante el proceso de la investigación y las coordinaciones importantes que se realizaron con la Policía de Investigaciones para materializar justamente el traslado de este individuo a territorio chileno. Recibimos en el marco de la investigación solicitada por el OS9 de Carabineros la instrucción para la publicación de una notificación roja a través de los canales de Interpol, lo que derivó en la detención de este sujeto en Colombia, y el día de hoy finalmente se ha materializado la extradición de esta persona, quien ha llegado a territorio nacional para ser puesta a disposición de los tribunales de justicia. Bueno, esto da cuenta de la cooperación policial internacional a muy buen nivel del Estado de Chile, de las instituciones chilenas y también de la cooperación policial entre Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile. Ahí está entonces, desde Carabineros y desde Interpol, entregando parte de los detalles que permitieron entonces la detención de este sujeto en Colombia, nacionalidad venezolana, detenido en Bucaramanga, Colombia. Lo cierto es que se hablaba, y ustedes escuchaban en la declaración, sobre todo de Carabineros, que hay otros 2 sujetos que están detenidos. De los 5 que habrían participado de la intensa balacera esa jornada del 29 de diciembre de 2023, bueno, hay 3 que ya están detenidos. Los 3 estaban en Colombia. Uno de ellos llegó a Chile hoy y los otros 2 se está a la espera de su envío mediante el sistema o el proceso de extradición a nuestro país para que enfrenten a la justicia también en el marco de este caso. Por ahora, lo que se tiene claro es la situación de este sujeto que ya ha enfrentado, por cierto, a la justicia en la jornada del día de hoy
tuvo que escuchar la formalización de cargos que emitió justamente la Fiscalía, en este caso el equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público. Durante esta jornada se solicitó prisión preventiva y el resultado fue aceptada la solicitud de la Fiscalía, en este caso por parte del Juzgado de Garantía, y se le decretó la prisión preventiva a este sujeto. Por eso mismo entonces es que se está a la espera del proceso investigativo y también de la llegada de los otros dos sujetos que están detenidos en Colombia para que puedan enfrentar también a la justicia chilena. Vamos a escuchar justamente las palabras que entregó el fiscal Sergio Ortega, fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, y que tuvo a su cargo la formalización de cargos en la jornada del día de hoy. Evidentemente es materia de la investigación, pero preliminarmente se da cuenta que estos imputados pertenecen a una de las bandas y que efectivamente serían una especie de brazos operativos de la misma, y que este enfrentamiento tendría directa relación con la disputa territorial para tráfico de drogas. Por lo tanto, el hecho de formar parte de la banda eventualmente podría presumir que hubiesen sido contratados. Cabe señalar además que los líderes de estas bandas señaladas son líderes que, conforme a la investigación, también se logra determinar que se encontraban privados de libertad y que son chilenos. Y estos serían brazos operativos extranjeros, lo cual también da cuenta de la forma y la evolución de la criminalidad organizada, en este caso que se produjo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En su momento, durante la investigación o los años en que esta investigación, bueno, se sigue manteniendo abierta, pero en los meses previos, antes de conocerse esta información, bueno, desde el Ministerio Público siempre se dijo que esta situación, este hecho ocurrido en Pedro Aguirre Cerda en diciembre de 2023, era uno de los hechos más importantes dentro del surgimiento del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público. De hecho, el equipo ECO de la Fiscalía Nacional se crea o comienza su funcionamiento en noviembre o octubre del año 2023. Es ahí donde finalmente entonces se inicia todo un proceder por parte de la Fiscalía Nacional, en este caso, con este nuevo organismo, con este nuevo equipo que investigaba justamente este tipo de criminalidad. Lo cierto es que aquí se comenzó a hablar de delitos de tipo internacional que eran importados, lamentablemente, este tipo de situaciones porque tenían ese cariz, esas características de funcionamiento o de operatividad. Por eso es tan relevante este caso, porque finalmente genera todo una gestión para el equipo ECO de cómo trabajar este tipo de episodios. De hecho, vamos a escuchar las palabras que entregó el fiscal Héctor Barros, coordinador justamente del equipo contra el crimen organizado y homicidios aquí en la región metropolitana, y que también participó de esta entrega de información en las dependencias del OS9 de Carabineros en la jornada del día de hoy, y que señala, entre otras cosas, la importancia que tuvo este caso para la historia del equipo ECO de la Fiscalía Nacional. Pongan atención a las declaraciones porque también entrega algunos antecedentes respecto de esta investigación en torno a lo sucedido en diciembre de 2023 en la población La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Afortunadamente, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda se ha hecho un trabajo en conjunto con el municipio, con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, con la Fiscalía Sur, donde lo que hemos logrado es disminuir de una manera sustancial los homicidios que ocurrían en aquella comuna, especialmente en la población La Victoria, donde la semana pasada resultó condenada una organización, en este caso del Joselo, que era la que tenía la violencia implantada en ese sector, en esa población, y que el día de hoy nos han permitido no tener más de 2 homicidios en esa comuna, lo que era habitualmente hace un año y medio atrás. Claro, un hecho que permitió, entre otras cosas, tal como lo escuchábamos ahí en la voz del fiscal Barros, Mati, una intervención importante por parte
de la Fiscalía Nacional en esta zona de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y considerando también la intervención que se ha hecho por parte de Carabineros y de la PDI para evitar justamente que sigan o que se siguieran repitiendo las cifras altas de homicidio en este punto de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Así que es una noticia importante a propósito de esta investigación y que ya comienza al menos a tener repercusión en la justicia chilena a propósito de la... Muchísimas gracias por acompañarnos y nos reencontramos este lunes. Que descansen.